Con la oportunidad de estar el día de hoy con ustedes hablando un poquito sobre métodos de imagen. Me habían dejado tomografía, pero ¿por qué no hablamos también un poquito de ultrasonido para completar un poquito más la charla? Estos son mis conflictos de interés que no tienen ninguna importancia con la charla, no va a afectar en nada. Y bueno, si revisamos las guías europeas y las americanas en cuanto al diagnóstico de hernia umbilical y epigástrica, nos dicen que las imágenes aumentan la precisión diagnóstica hasta un 97%. A veces pensamos que con la pura clínica podemos hacer el diagnóstico, pero si no lo logramos tendríamos que ir a un estudio de imagen, posiblemente un ultrasonido, y si no lo logramos tendríamos que ir a una tomografía, y si no lo logramos posiblemente ese paciente no tiene una hernia y su molestia es otra cosa. De acuerdo a estas guías, basándose en la evidencia limitada, no pueden emitir una recomendación de cuál es el estudio, digamos que ideal para cada proceso y cuál sería la ruta definida, porque muchas veces todavía se menciona la parte de la herniografía, pero ¿quién de aquí ha mandado una herniografía a un paciente? ¿O quién ha mandado una resonancia magnética para lograr hacer el diagnóstico de un paciente? ¿Cuál es la ventaja del ultrasonido? Lo tenemos en el consultorio, como pocos, o lo tenemos en cualquier hospital o clínica en el servicio de rayos X. No necesitamos radiación para el paciente, no lo exponemos, tenemos la capacidad de escanear o de revisar o hacer un check-up de la pared abdominal y podemos incorporar maniobras dinámicas, hacer el estudio en reposo o en valsalva para evidenciar si sale una hernia que está posiblemente oculta. Y podemos descartar otras patologías, como cuáles, que esa bola no sea una hernia y quizás sea un lipoma, o sea un endometrioma, o sea un hematoma, o sea un absceso, o sea algo que nos dé características como algo tumoral, que sea una metástasis, y podemos hacerle un diagnóstico o un abordaje más preciso al paciente y quizá no necesita nuestras manos y necesita a otro especialista. Entonces lo podemos hacer a la cama del paciente. Este es un video en el canal del doctor Vázquez Mellado que tiene o tuvo su curso de ultrasonido, y entonces vean cómo él en su consultorio ya tiene su equipo, le llega el paciente, no tiene necesidad realmente de mandarlo con el radiólogo, a menos que por protocolo de servicio de gastos médicos necesitamos el reporte oficial de un radiólogo, pero si es un paciente que no tiene este servicio, pues prácticamente nosotros le podemos dar el diagnóstico completo si es que tenemos el entrenamiento y le podemos ahorrar quizá un estudio al paciente. Nosotros, este es el ultrasonido que tenemos actual, yo no sé por qué está a esta velocidad, porque así no va, pero algo, no sé si está fallando allá con el equipo, pero bueno, hacemos nuestro rastreo, oblicuo mayor, lo podemos ver ahí muy bien, podemos ver el oblicuo interno y podemos ver el transverso, y muchas veces nos dijeron que el oblicuo externo o el oblicuo mayor era el músculo más gordito, y la realidad, si ven ahí, el músculo que tiene más masa muscular es el oblicuo interno, ¿no? Entonces también estamos descubriendo como cosas nuevas, bueno, no, cosas que teníamos mal en el concepto. Aquí vemos la línea media, es la línea alba, aquí está uno de los músculos rectos del lado izquierdo y el músculo recto del lado derecho, de aquí para arriba es el tejido celular subcutáneo. Yo creo que algo está mal con la computadora, pero ya no, es situación mía, pero bueno, ahí pasa demasiado rápido el video. Y hacemos todo en vivo, vean cómo voy bajando de gifoides a la parte umbilical y vean cómo esa grasa preperitoneal, entre más me acerco al ombligo, se va haciendo más delgada, ¿sale? Y recordemos que esta será la zona de las hernias epigástricas, ¿sale? Y siempre nos dijeron el concepto de la hernia, ¿no? La protrusión de un órgano a través de la cavidad que lo contiene y que esté envuelto en un saco herniario, ¿no? Y las hernias epigástricas raramente tienen un saco herniario, porque es la grasa preperitoneal, ¿no? O sea, es un concepto que no es del 100% real. En verde la línea media o la línea alba, en azul los músculos rectos, en amarillo la grasa preperitoneal, en rojo el peritoneo, de aquí para abajo es cavidad abdominal y del verde para arriba es celular subcutáneo. Si lo hacemos toser al paciente o lo hacemos que puje, pues podemos hacer la maniobra de Valsalva y ver cómo se comportan los músculos. Vean la contracción, aquí tenemos el oblicuo mayor, aquí tenemos el oblicuo menor y el músculo transverso. Ahora, ¿qué pasa con el paciente cuando tiene una hernia? Pues va a aparecer el bulto, que todo el mundo vio, y lo voy a regresar, pero prácticamente aquí se rompe la línea media y nos vamos a encontrar con esta imagen.
que puede ser grasa preperitoneal o puede ser peritoneo, ¿sale? Y eso nos está dando el diagnóstico de que el paciente tiene una hernia de pared abdominal. Nuevamente aquí la tecnología nos traiciona, pero bueno, nos llegan esos pacientes de pronto, ¿no? Los vemos entrar al consultorio, si ya los conocemos porque están en un protocolo, ya sabemos que hay una hernia. Y si no los conocemos y es la primera vez, pero llegan así, ya sabemos que abajo de esa playera, de esa camiseta, de esa blusa, de ese saco, ese paciente tiene una hernia compleja, ¿sale? Es necesaria una tomografía en esos pacientes si ya sé que tengo el diagnóstico, porque es muy evidente, y de pronto nos encontramos con pacientes. Este es un caso de una paciente que tuvo una reparación de hernia inguinal bilateral por laparoscopía y que llega a la consulta y, bueno, tiene una hernia. Esta es la paciente de la hernia inguinal bilateral operada por laparoscopía. Vamos a ver aquí línea media, hernia umbilical, y seguramente ya todo el mundo vio que tiene hernia de puerto laparoscópico bilateral, ¿sale? Ahí está del lado derecho el saco herniario, ahí está el defecto del lado derecho, y está el defecto del lado izquierdo, y ahí se ven los sacos herniarios con epiplón encarcerado, y además una hernia umbilical. Entonces esta fue una paciente que se operó por mínima invasión para hernia inguinal bilateral e hizo hernia incisional de puerto laparoscópico bilateral y hernia incisional de puerto umbilical, ¿no? Entonces en esta paciente le hicimos una tomografía para evaluar cómo estaba la pared abdominal, porque eran sacos grandes, y sobre eso planear el tratamiento del abordaje que se resolvió por laparoscopía. Entonces pedimos una tomografía no para hacer el diagnóstico, yo la necesito para hacer una planeación quirúrgica, porque tengo que ver cómo están los planos, ¿sale? E idealmente lo que nuestro radiólogo nos tendrá que reportar en esa tomografía es el diámetro del defecto, si mide 6 centímetros, si mide 8, si mide 12, si mide 20 o si mide 2 centímetros. El contenido del saco herniario, con presencia de grasa preperitoneal encarcerada, con intestino, con colon, con vejiga, con apéndice, con lo que esté adentro del saco, pero que nos lo describa. El ancho de los músculos rectos, ¿no? Para sacar el índice Carbonell, que lo vamos a ver más adelante. Nos deberán de reportar el grosor de las placas laterales. Las placas laterales son los músculos oblicuos y el músculo transverso. ¿Qué tanto miden en ancho? 2 centímetros, 16 milímetros, 32 milímetros. El volumen de la cavidad, el volumen del saco herniario, la ecuación de Carbonell, el índice de Tanaka y la evidencia o presencia de material protésico, porque es un paciente que tuvo una reparación previa, o si tiene un estoma, o si tiene otra cosa en la pared abdominal, ¿sale? Pero ¿quién se acerca de alguna vez? Bueno, levante la mano, ¿quién ha visto un reporte de una tomografía de un paciente con hernia abdominal que tiene todas estas descripciones? No. ¿Quién se ha acercado con su radiólogo a decirle, oye, necesito que lo mínimo que me reporte sean estos criterios, ¿no? Qué bueno, que ya por lo menos 4 o 5, ¿no? Tenemos que acercarnos con los equipos y hacer manejos multidisciplinarios. Ecuación de Carbonell, ¿para qué la necesitamos? Porque me puede dar una idea si es suficiente un RIPS estopa o necesito una extensión más lateral en el plano preperitoneal o retromuscular. Y entonces le pedimos al radiólogo que nos mida el ancho de los músculos rectos. Y ahí tenemos 76 milímetros del músculo recto derecho y 77 del músculo izquierdo. Si lo sumamos son 153 milímetros. Y ahora medimos el defecto. El defecto mide 40 milímetros. Si el ancho de los músculos rectos es al menos el doble del defecto, posiblemente un RIPS estopa es suficiente para este paciente, ¿sale? Si el defecto mide 40 y el doble es 80 y mi suma de los rectos es 153, pues traigo más, ¿sale? Entonces, en este paciente, posiblemente meterme a retromuscular sin hacer liberación del transverso abdominal sea suficiente para una cobertura o un overlap suficiente. A diferencia de este paciente, 46 milímetros del recto izquierdo más 48 del recto derecho son 94 milímetros de la suma de los dos rectos. Y el defecto mide casi 80 milímetros, eso casi es 1 a 1. Entonces este paciente no me va a dar una cobertura lateral amplia, un overlap correcto,
y este paciente le voy a necesitar hacer una separación de componentes vía posterior para extender la malla lateral, ¿sale? Pero si yo no hago esto, posiblemente no le voy a ofrecer un tratamiento definitivo al paciente, porque la malla se va a contraer y a lo mejor queda chica y el paciente recidiva, ¿no? Y si no le hago la tomografía y lo meto y no sé hacer liberación del transverso y le voy a intentar hacer mi primer caso de TAR, posiblemente le estoy haciendo algo mal al paciente, ¿sale? Entonces eso es una planeación antes de ir a quirófano. Y luego hablamos del índice de Tanaka, que hay que sacar volúmenes de cavidad. Y siempre hacemos el chiste de que nos metemos a medicina para no estudiar matemáticas y de pronto ya estamos sumando y restando y sacando volúmenes y demás cosas. Y esta es la fórmula para sacar el volumen de una elipse, que es lo que utilizamos para sacar el índice de Tanaka. Y tenemos que medir diámetros anteroposteriores, transversos y sagitales de la cavidad abdominal y del saco herniario para sacar sus volúmenes. Y de esos volúmenes sacamos una relación. Si la relación del saco con la cavidad abdominal está arriba del 20-25%, si es Tanaka o si es abajo, ese paciente tiene una hernia con pérdida de dominio y ese paciente va a requerir una prehabilitación, ¿sale? Pareciera lógico pensar que estos pacientes no se pueden operar al otro día, pero hemos visto escenarios de pacientes que están programados de otro cirujano, que va a consulta de otro cirujano y que va a quirófano de otro cirujano. Al menos en el sistema de salud en México eso es muy frecuente. Y entonces tomamos medidas, ya dijimos, transverso, anteroposterior y luego de arriba abajo, o longitudinal o sagital. Y multiplicamos esos tres números, multiplicamos por una constante y hacemos una división, ¿no? Y de pronto, pues para no usar la calculadora, me puse un poquito a jugar con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces empecé a jugar con Gemini, dije, hay una cosa que se llama índice de Tanaka. Sí, Ricardo, ¿y qué es eso, no? Pues es el volumen de la cavidad, con no sé qué, y le expliqué. Y te voy a dar 3 cifras que me vas a multiplicar, o sea, era más fácil para mí hacerlo en la calculadora, pero me puse a jugar con la inteligencia. Y entonces, eso lo hicimos hace como un mes, y entonces se supone que tienen memoria, ¿no? Entonces le puse ayer en la noche. Estoy en un congreso en Guatemala y me toca hablar del índice de Tanaka, ¿no? Y me dice, qué bien, se hace un congreso, bla, bla, bla. Aquí te dejo un resumen que te puede ser útil para la presentación, ¿no? Me hizo este cálculo porque de cierta forma yo le entrené a hacer una operación matemática que yo pude haber hecho en 10 segundos y no en media hora explicándole a una inteligencia, ¿no? Pero bueno, está padre porque le sumas ahí, le metes a la página las 3 cifras y te va a dar automáticamente. Ahí le hicimos el ejercicio, 27.5 por 14.8 por 36, en su calculadora les va a dar 14.652. Lo hacemos con el saco, nos va a dar 788.69 y automáticamente te hace la regla de 3. Este paciente tiene 5.38 de índice de Tanaka. En el ejemplo, ese paciente no tiene predominio. En el ejemplo, ese paciente ni siquiera lo hubiéramos pensado sacarle el Tanaka, ¿no? Pero si ese paciente tiene más del 20% del volumen del saco herniario, más del 20% del volumen de la cavidad en el saco herniario, ese paciente va a hacer hipertensión intraabdominal si no se prepara y puede ser catastrófico. De pronto pusieron a cirujanos a evaluar si podían ver la malla en una tomografía, evidentemente pacientes ya operados, cirujanos con más ojo clínico o más bien con más ojo tomográfico. El 46% pudieron decir que el paciente tiene una malla previa, ¿no? De ese 46%, el 35% dijo es una malla pesada, y de ese 46%, la mitad dijo es una malla de peso medio sintética, ¿no? Está medio aventurado poder decir con una imagen de tomografía el tejido fibroso que se forma alrededor de la malla, poderte atrever a decir si es una malla pesada o sintética de peso medio, ¿no? Pero vean que la gente que ve más tomografías no llega a la mitad de poder identificar si hay un tejido protésico, ¿no? Y bueno, de pronto tenemos estos pacientes, ahí estamos midiendo el ancho de los músculos laterales, los músculos rectos, evidentemente la imagen de la derecha en su pantalla ya trae un neumoperitoneo, ¿no? Que también nos va a ayudar a la tomografía para ver si ese paciente ya recuperó el dominio de la cavidad abdominal. Vamos a poner algunos ejemplos, que espero pasen lento, y si no lo vamos a manipular aquí nosotros. ¿Qué nos dan las tomografías? Nos dan imágenes nuevas, ¿no?
Aquí se ven perfectamente los músculos rectos, músculo recto del lado derecho, músculo recto del lado izquierdo, pero vean la imagen que está al lado del músculo recto izquierdo, ¿no? Se ve como negro, quizá como grasa, que no trae el músculo recto del lado derecho. Yo la voy a manipular aquí, sigo bajando, y vean esta línea. ¿Todo el mundo ya la vio? ¿Sale? La próxima vez que ustedes en su tomografía vean esto, muy posiblemente ese paciente tiene una hernia del arco de Douglas o una hernia de la línea arcuata. ¿Sale? Vean prácticamente cómo aquí la línea arcuata pues no se ve porque está prácticamente pegada a la fascia posterior del músculo recto, pero aquí en algún punto se desprendió y entonces esa grasa preperitoneal, ese piplón se metió. ¿Sale? Y es una hernia de la línea arcuata. ¿Sale? Y además pues trae más cosas, ¿no? Quizá no trae hernia umbilical, pero vean del lado derecho, aquí ya traemos tejido que tendrá que estar dentro de la cavidad abdominal, pero esto se salió porque tendrá que estar acá. ¿Sale? Y son pacientes que a lo mejor traen más hernias concomitantes, que si no los estudiamos bien, posiblemente no les vamos a ofrecer el mejor tratamiento. Si nos vamos a otro, vamos avanzando, aquí ya, evidentemente, vean cómo la separación de los músculos rectos, prácticamente el saco herniario está pegado a la piel, seguramente es uno de esos escenarios donde hubo abdomen abierto, catastrófico, sepsis y demás, y vean la contracción tan crónica de los músculos laterales, están gorditos, están gruesos, están fibrosos. Este paciente no puede ir a quirófano sin antes hacerle prehabilitación con toxina botulínica y no sabemos si neumoperitoneo, pero vean, 17 centímetros de reparación, ¿no? O sea, ¿quién se va a aventar una reparación sin una prehabilitación con esto, ¿no? O sea, va a estar bastante complejo. Tenemos otra, vamos bajando, aquí tenemos el hígado, aquí está el estómago, aquí tenemos el vaso, todavía aquí están las vasijas pulmonares, el estómago pues lleno, aquí está la vesícula, aquí vemos los músculos rectos delgaditos, el estómago todavía con contenido, seguimos bajando, ya le salió una piedra ahí en la vesícula, ¿no? Luego nos quejamos de los radiólogos que no le ponen atención a la pared y nosotros luego nada más queremos ver la pared de la tomografía, no hay que ver más cosas. Seguimos bajando, seguimos bajando, seguimos bajando, seguimos bajando, ahí hay un contraste, seguimos bajando y vean la parte de la hernia, de la ingle del lado derecho, cómo ya sale aquí el contenido. Evidentemente también traemos un defecto herniario del lado izquierdo, ya pasamos la sínfisis del pubis, ya estamos a nivel de la base del pene, vean prácticamente cómo se desplaza y seguimos bajando, aquí estamos en el fémur, seguimos bajando y estamos en el muslo, posiblemente en el tercio superior, sigo bajando, sigo bajando, sigo bajando, sigo bajando, es una hernia inguinoescrotal, ¿sale? Si nos vamos a las clasificaciones, si es S1, S2, S3, por escrotal, ¿sale? Y seguimos bajando y seguimos bajando. Este paciente tiene pérdida de dominio, le sacamos tan acá y está arriba del 20%. Este paciente lo llevamos a neumoperitoneo, a toxina botulínica y neumoperitoneo. ¿Sale? Es un paciente que nos pidió un apoyo para hacer la cirugía con el equipo en la ciudad de Cuernavaca. Vean los reportes, no vamos a leer todo, pero diástasis de rectos abdominales de hasta 16 milímetros con protrusión de grasa abdominal y asas intestinales. Diástasis de rectos. Esta es la tomografía del paciente, la paciente con diástasis de rectos. Ahí estamos avanzando, se empieza a ver medio raro la parte de la pared abdominal en la parte central. Es una paciente que ya estaba operada de una hernia incisional, que desafortunadamente volvió a hacer aumento de volumen, y lo que reportan como diástasis de rectos seguramente es esta distancia de aquí a esta distancia de acá. ¿Sale? Pero ese radiólogo no está viendo que este tejido que se ve arrugado aquí es la malla que a la paciente le implantaron y nada más es diástasis de rectos. Y si esa paciente llega con un cirujano que no está muy entrenado en pared abdominal, pues va a decir diástasis de rectos, ¿no? O el cirujano no estaba y la vio el residente en la consulta y programa una diástasis de rectos, ¿no? Lo mejor para esa paciente en el quirófano es que se cancele la cirugía, ¿no? Y que se protocolice de manera correcta y que se le ofrezca una última reparación, ¿sale?
Pero si no nos acercamos con el radiólogo y le decimos, oye, fíjate que esta paciente ya tuvo una cirugía y este tejido que se ve como arrugado es la malla que tiene previa, entonces tu reporte habría que modificarlo y ponme, tiene una paciente con una imagen aparentemente de un material protésico por cirugía previa, línea media y la separación de los músculos rectos es de tanto y el diagnóstico es una hernia incisional compleja con tal defecto y demás cosas, ¿no? Voy a pasar a que veamos unas imágenes, creo que todavía tengo como 7 minutos. Importante la tomografía en reposo y en Valsalva, y yo siempre les digo a los cirujanos, enséñale a tu paciente a que puje, porque luego el paciente no sabe pujar, y entonces no hacen la Valsalva correcta y no nos sirve, ¿sale? Entonces, esta paciente es una paciente que tuvo una hernia umbilical, que se operó abierto, cierre primario, se va a su casa, pasa tiempo, recidiva la hernia, y la meten a un hipom laparoscópico con abordaje lateral y le ponen una malla intraperitoneal, ¿sale? Se opera, se va a su casa todo muy bien y de pronto nos llega la consulta porque dice que tiene una molestia del lado izquierdo en una de las cicatrices y como que de pronto se siente una bolita, ¿no? Entonces, hernia umbilical recidivada con un abordaje laparoscópico que posiblemente algo pasó, esa paciente va a una tomografía, no va a un ultrasonido. Y entonces, esta es su tomografía en reposo, ¿sale? Ahí vienen los músculos rectos, de pronto vemos ahí como algo en el ombligo medio raro en la zona, aquí. Y luego, ¿cómo no me deja bajar esto? Venimos, ahí hay una hernia umbilical, ¿ya la vieron? Chiquitita, aquí está, la voy a medir. De aquí a acá, mide 8 milímetros, ¿sale? Y por ahí se ve lo que correspondería quizá a la parte de la malla que viene acá, ¿sale? En reposo, ¿sale? Y luego la mandamos a Valsalva. En reposo y en Valsalva. Y ahorita todo el mundo se va a dar cuenta qué es lo que trae. Nada más que nuestro internet nos ayude. ¿Ya vieron? ¿Sale? Hernia de puerto laparoscópico, lado izquierdo, aquí está, el intestino se mete, ¿sale? Pero si la paciente no puja, posiblemente la meten por un hernia umbilical, ¿no? Y le dicen, tienes colitis y no sé qué, porque no se le sentía mucho el bulto al lado izquierdo, ¿no? Y la van a dejar con colitis y la meten con un hernia umbilical, y como ya tuvo un abordaje laparoscópico, le voy a hacer una hernia umbilical abierta, ¿sale? Y no estoy resolviéndole la hernia de puerto laparoscópico, ¿sale? Ahora, a esta paciente le hicimos la resolución por laparoscopía, pero yo ya sé que aquí en el centro tiene una malla, ¿sale? Y que tengo tantos centímetros de aquí a acá para overlap, y mi malla está hasta acá, y yo sé que de acá puedo hacerle un abordaje lateral para hacerle un tap ventral, ¿sale? Pero de ahí la importancia de hacer el escáner de los pacientes. Vean la diferencia de la Valsalva con el reposo. Prácticamente en reposo no se ve la hernia incisional de puerto laparoscópico. Si nos vamos a otro escenario, hernia de Spiegel del lado derecho. Aquí estamos, del lado derecho, aquí ya salió algo, ¿sale? Una hernia de Spiegel del lado derecho, que además se continuaba con una hernia inguinal del lado derecho, ¿sale? Prácticamente era una Spiegel baja que estaba justo arribita del inguinal, ¿sale? Entonces una TAP inguinal le resolvió perfectamente su problema. Vámonos a otro. Es un paciente que operé de una hernia inguinal, que me hizo un seroma, que yo sabía que iba a ser un seroma, lo estuve vigilando, le hice ultrasonido, como que se comportaba bastante decente. De pronto le hago el ultrasonido con un mejor rastreo y le veo que trae el líquido en la zona del TAP. Le hago la tomografía y miren el líquido, vean, yo le veía solo esta bolita que está acá, ¿sale? Y de pronto pues, su seroma estaba en el plano del TAP, ¿sale? Este paciente en algún punto estaba programado para un drenaje percutáneo, para un multipropósito con el equipo de radiología intervencionista, y el día que se lo íbamos a hacer, se le hizo el rastreo ultrasonográfico y el líquido era laminar, ¿no? Ese paciente ya no se le hizo nada porque el seroma se resolvió con tiempo y con la paciencia del cirujano para no irlo a
a funcionar. Podemos hacer también reconstrucciones en 3D, quitándole como los planos de la piel, de la grasa y demás, y nos dan estas imágenes muy bonitas de los defectos, que podemos sumarlos y podemos saber cuánto tenemos de defecto en longitudinal. Ahí está, podemos planearlo. Pero bueno, conclusiones o mensaje para llevar a casa: es imperativo sí o sí contar con una tomografía para nuestros pacientes con hernias ventrales o hernias recidivadas. Es nuestro mapa quirúrgico. Desafortunadamente el radiólogo no está tan interesado en la pared abdominal y solo pone que es diástasis de rectos y describe muy bien el ateroma y la espondilolistesis y demás cosas, ¿no? Pero hay que acercarnos para hacer equipos multidisciplinarios, y posiblemente nadie ve mejor la pared abdominal que el cirujano general, que está entrenado en pared abdominal. Y muchas gracias.